Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es lo que dice 2 Timoteo 2:15. Y le digo, hilado a lo que estamos mirando, Dios, hermano, nos habla a través de este pasaje de una manera muy en particular a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros puede convertirse en un instrumento de Dios. En un instrumento de Dios para que a donde quiera que ustedes y yo nos paremos, a donde quiera que ustedes y yo vayamos, o a donde quiera que ustedes y yo estemos, allí nuestro Dios use nuestras vidas precisamente como eso, como un instrumento. Que las personas a nuestro alrededor, a donde estemos, a donde vayamos, hermano, puedan mirar que hay gente de Dios en la tierra, personas de Dios en la tierra. Eso es lo que Dios quiere mostrar a la gente. Y por eso Dios nos incluye en diferentes espacios, en diferentes lugares, para que allí podamos brillar, para que allí podamos resplandecer y la gente pueda mirar la luz de Dios, la gloria de Dios, pueda inclusive hasta sentir la presencia de Dios y pueda, amados hermanos, ser redarguidos a través de tu obediencia a Dios, a través de tu justicia, a través, amados hermanos, de tu buen testimonio, a través de tu buen ejemplo a seguir, las personas sean redarguidas de pecado por el estar tú en medio de ellos, por el estar yo en medio de esa gente. Cuando Dios escribe a Timoteo a través de Pablo, o sea, Dios habla a Timoteo a través del apóstol Pablo. Quiero que ustedes puedan ubicarse en Éfeso. Éfeso era una ciudad a donde Timoteo se encontraba. Él vivía allí. Y Éfeso era una tierra de hechicería. Había un montón de hechiceros, un montón de brujos. No solamente Éfeso era una tierra de hechicería, Éfeso era una tierra de idolatría. Había un montón de idolatría en Éfeso. Ahí se adoraba a Diana. Inclusive recuerdan ustedes que quisieron matar a Pablo y quisieron matar a alguno de los hermanos que estaban predicando a Cristo, y la gente se levanta contra ellos porque les estaba arruinando el negocio de las imágenes de Diana. Las pequeñas estatuas que los fabricantes hacían en esa tierra, en ese lugar, y se la vendían y llenaban la tierra de Éfeso de idolatría. La gente se enojó porque se le estaba cayendo el negocio, porque muchas personas estaban creyendo en Cristo. Entonces Éfeso era una tierra de hechiceros, era una tierra de idólatras, y cuando predomina la hechicería, cuando predomina la idolatría, ustedes y yo sabemos que predomina la maldad, la perversidad, la prostitución. Predomina, hermanos, la gente trastornada en su mente. Los hombres se sienten mujeres, las mujeres se sienten hombres. Eso predominaba en Éfeso. Era una tierra llena realmente de pecado, una tierra llena de inmoralidad. Ahora, pónganse a pensar en Timoteo, un joven de aproximadamente unos de 18 a 24 años, en medio de esa tierra y con el sentimiento de no tener el apoyo de su padre. No había un apoyo de su padre
en la cuestión espiritual, en la cuestión del temor a Dios, en la cuestión del servicio a Dios, porque narran los historiadores y piensan los teólogos que probablemente el padre de Timoteo abandonó a su madre. La madre de Timoteo era judía, su abuela también era judía. Entonces, cuando se habla de que la abuela Loida y la madre Eunice instruyen a Timoteo en el camino de Dios, le enseñan la palabra, mas no se dice que el padre de Timoteo se esforzó por instruirlo en los caminos de Dios. Se habla que fue instruido por su abuela y por su madre. No se habla que su padre haya estado inmerso en instruirlo para que amara a Dios. Entonces se podría pensar, como muchas personas piensan, bueno, no está mi padre, no tengo un ejemplo a seguir, entonces me voy a tirar a la maldad. Y oportunidades las tendría para poder ser, hermano, incluido, ser absorbido por la maldad que imperaba en Éfeso. Su padre era griego. Por eso se piensa que probablemente pudo abandonar a su madre, de que no se entendieron. La madre judía, temerosa de Dios, y por un desliz quizá, un error, una mala decisión, se casa con un griego. A lo mejor no se entendieron en cuestión del caminar juntos en el temor a Dios, porque el griego era una persona con una creencia politeísta, creía en muchos dioses, y la judía creía nada más en un solo Dios. Entonces Timoteo afronta esa situación. Está en medio de una tierra llena de perversidad, llena de inmoralidad, pero desde pequeño es instruido en el camino de Dios. Se le habla que Dios es grande, se le habla que Dios es uno, se le habla que Dios lo ama, se le habla que hay que obedecer sus mandamientos, se le habla que hay que estar, amados hermanos, en presencia de Dios, que Dios se comunica con nosotros. Y este niño aprende, y este niño entiende, y este niño comprende. Y llega a su etapa de adolescente y de joven, como llegamos todos a donde cuando empezamos en el camino de Dios en nuestra niñez, como que nos tambaleamos un poco, pero es tan hermoso mirar cómo Timoteo escoge, cómo Timoteo decide, cómo Timoteo, amados hermanos, toma el camino de Dios. No permite que la hechicería, no permite que la idolatría, la inmoralidad llenen su corazón, sino que él toma la decisión de servir a Dios. Y eso Dios lo mira con ojos realmente llenos de amor hacia sus hijos, hacia sus hijas. Cuando ustedes y yo decidimos buscar la aprobación de Dios en todas nuestras acciones, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras decisiones, Dios honra a aquellas personas que deciden ser aprobados delante de sus ojos antes de ser aprobados por los ojos de la gente. Porque él podía bien decir, bueno, me inclino hacia la creencia de mi padre. Prefiero creer en muchos dioses. Y sabemos la creencia de todos los dioses griegos, hacia dónde les llevaban, hacia el paganismo, hacia las orgías, hacia las fiestas llenas de inmoralidad, que eran características en el pueblo griego.
El pueblo griego, sus fiestas, amados hermanos, estaban inclinadas hacia la inmoralidad, hacia la perversidad. Y Timoteo pudo haber dicho, bueno, me gustan las fiestas. ¿Qué hace el pueblo de mi padre? ¿Qué hace la familia de mi padre? ¿Cuántas veces Timoteo pudo estar en una fiesta de la familia de su padre? A lo mejor lo jaló por algún tiempo. Pero estaba allí la palabra de Dios hablando a su corazón y hablando a su vida, hablando a su mente, y él tomando decisiones. Y entonces, como Josué dice, yo no sé a quién vayan a servir todos ustedes, porque yo he decidido servir a mi Dios con todo el corazón. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. En ese momento Timoteo todavía no tenía familia, todavía no tenía esposa ni hijos, pero él dice, yo voy a servir a Dios, tomo la decisión de servir a Dios. Entonces tiene Pablo que decirle a Timoteo, Timoteo, has escogido lo mejor, por lo tanto tienes que ser un buen soldado. Porque en ese capítulo 2, si ustedes tienen oportunidad de leerlo en casa, pueden darse cuenta del consejo que Pablo le da a Timoteo. Y le dice, ya estás en el camino de Dios, ya estás inmerso en el ministerio, ya estás sirviendo a Dios. Entonces procura como un soldado siempre ponerle todas las ganas para salir adelante, esfuérzate. Y también le dice, tienes que ser un buen atleta, o un siervo de Dios como un buen atleta que de todo se abstiene, que le echa muchas ganas, que pelea con legitimidad. O sea, que es legítimo, es honesto consigo mismo y con los jueces. Porque nadie es coronado si no pelea legítimamente. Timoteo, tienes que esforzarte como un labrador, como una persona que siembra. Tienes que echarle ganas. ¿Cuántas cosas hay alrededor tuyo que tratarán de absorberte, que tratarán de jalarte? Pero tú procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ese es un consejo enorme, un consejo precioso de Dios a través de Pablo a Timoteo, y a donde a mí me hace pensar que Dios lleva a Timoteo a Éfeso, para que en Éfeso pueda la gente saber que toda persona que teme a Dios brilla y resplandece. Dios lleva a Timoteo a Éfeso, Dios ubica a Timoteo en Éfeso para que toda esa gente hechicera, por más brujería que le hiciera a Timoteo, no pudieron sus brujerías, porque él tenía a Dios por escudo y la sangre de Cristo por cubierta, para que nada de las brujerías pudieran hacerle mella. Porque cuántas ocasiones a lo mejor quisieron derrumbarlo, cuántas ocasiones quisieron derribarlo a través de trabajos, entre comillas, ¿verdad? Cuántas ocasiones quisieron quizá, amados hermanos, desanimarlo. Pero ahí estaba, vuelvo a repetirles, Dios como escudo suyo y la sangre de Cristo cubriéndole contra toda fuerza demoníaca y maligna. Timoteo en medio de Éfeso lo lleva nuestro Dios para que en medio de toda la inmundicia, la inmoralidad que había en ese lugar, hubiese una persona como él brillando, invitándolo a salir, invitándolo a hacer lo malo, y él absteniéndose de hacer lo malo por obediencia a Dios, por obediencia a su palabra, por obediencia, amados hermanos, a las ordenanzas de nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso es precisamente este consejo, cuando nosotros podamos entender, podamos comprender que también de la misma manera
somos instrumentos de Dios a donde quiera que vayamos. Porque ¿qué atmósfera nos encontramos en donde estamos? ¿Qué es lo que predomina en el lugar a donde la mayoría de nuestro tiempo, hermano, estamos ustedes y yo? ¿Las malas palabras? ¿Los albures? Porque entre amigos de trabajo predominan los albures. ¿Qué es lo que predominan? ¿Las historias de infidelidad? Que las cuentan como una hazaña, que las cuentan como algo grandioso, y al final de cuentas eso será su perdición y su vergüenza. ¿Qué es lo que predomina en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro ambiente en donde nos desarrollamos y nos desenvolvemos? ¿Las mentiras? ¿Eso es lo que predomina? ¿La corrupción? ¿Predomina la corrupción? ¿Qué predomina? Si hoy podemos hacer un análisis, si en este momento podemos llevar nuestra mente a nuestro ambiente de trabajo, a nuestro ambiente en donde la mayoría de nuestro tiempo nos la pasamos, en donde vivimos, con quién convivimos, quiénes son las personas con quien nos relacionamos. Qué bueno es que nos demos cuenta qué son las cosas, qué son las cosas que predominan. Ustedes y yo también vivimos en una tierra infectada. Decía el apóstol Pablo a los filipenses, vivimos en medio de una generación perversa y maligna. Pablo se lo escribe a los filipenses en aquellos tiempos. En el año 100 después de Cristo, en el año 100 después de Cristo, Pablo le dice que vivían en medio de una generación perversa y maligna, entre el 68 y 100 después de Cristo. Si nosotros nos ponemos a pensar, de la misma manera vivimos en medio de una generación perversa y maligna. Y así como Pablo le dice a los filipenses, Dios también nos dice hoy, en medio de la cual ustedes y yo resplandecemos como luminarias. O sea, Dios nos ha puesto para resplandecer. Dios nos ha puesto para brillar. Dios nos ha puesto para que podamos nosotros decirle a la gente que sí se puede vivir una vida diferente, sí se puede vivir una vida distinta cuando nos sometemos y nos sujetamos a lo que nuestro Dios a través de su palabra nos ha enseñado y nos ha dado. Pero es decisión de ustedes y mía. Somos nosotros los que decidimos qué vamos a hacer, qué es lo que, cómo accionaremos, qué cosas vamos nosotros a realizar. Somos nosotros los que vamos a tomar la decisión. Dios te tiene por instrumento. ¿Darás el ancho? ¿Cumplirás la expectativa? ¿Glorificarás a Dios? ¿Honrarás a Dios con tu ejemplo? ¿O te convertirás como ellos? ¿O te harás como ellos, como la perversa y maligna generación? ¿Eres luz, te convertirás en tinieblas? ¿Eres luminaria, te convertirás en oscuridad? ¿Qué haremos ustedes y yo? Bendito Dios. Es una pregunta que solamente tú y yo tenemos la respuesta.
Solamente tú y yo tenemos la respuesta. Porque tú y yo decidiremos por cada quien. Por más que se esfuerza un padre, una madre, para que sus hijos tomen buenas decisiones, llega el momento en que ya no puede hacer nada por él y no puede hacer nada por ella. De veras, por más esfuerzos de un padre, de una madre, que luchan por sus hijos para que los cuidan, los llevan, los instruyen, les enseñan, los traen a la casa de Dios y los están cuidando, llega el momento en que ya los muchachos, los niños despiertan y despiertan sus ojos hacia lo que este mundo perverso les ofrece. Y despiertan sus ojos y sus conciencias a lo que esta tierra llena de inmoralidad, llena de perversidad, se abre para ellos. Y tomarán sus decisiones. Y uno como padre está pensando que son buenos hijos y está pensando que se están portando bien y está uno pensando que no tienen ninguna mancha, ninguna falla. Oh, si nos enteráramos de las cosas que muchos de ellos ya están haciendo ante esa apertura de maldad y perversidad que ha llegado a sus vidas. Ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera pensamos que pudieran estar haciendo ya nuestros hijos despertados en su conciencia hacia este mundo perverso y maligno. Porque hoy predomina la fornicación entre los jóvenes. Ese es el mundo en el cual vivimos actualmente. Y como todos los muchachos en la corriente van hacia ellos, nuestros muchachos de la iglesia, nuestros muchachos enseñados, instruidos desde niños en el camino de Dios, se ven atraídos por la corriente. Y ya tendrán que tomar decisiones ellos. En nuestro mundo predomina la inmoralidad. Qué terrible y qué espantoso se siente en el corazón. Yo quiero confesarles esto. Siento una enorme sensación de peligro por la vulnerabilidad de nuestros chicos. Y me horroriza el pensar que tengamos a niños, adolescentes, a jóvenes. Escúchenlo bien, que los tengamos aún dentro de la propia iglesia, aún dentro de la misma familia, probando ya las drogas. O sea, es tan perversa nuestra generación que a la gente que se dedica a estas cosas no les importa a dónde se vaya a distribuir. Lo importante es que se distribuya. Y si se distribuye en las escuelas, a donde se alarmaba la sociedad y se espantaba la sociedad de que en las escuelas, en secundarias y en bachilleratos ya se estaba distribuyendo droga, a la gente dedicada a esto no les importa si los muchachos empiezan a enviciarse. Lo que quieren es la venta del producto. ¿Ustedes creen que les va a importar a esta gente que empiecen a distribuirse en las iglesias? Y que nosotros, al tener una cantidad enorme de adolescentes, no seamos un blanco, no seamos un foco a donde las personas digan: allí hay que meterles ahí. Y como nuestros chicos son vulnerables, muchos de ellos no tienen muchos recursos económicos y ven una manera fácil de ganar, fácilmente obtener recursos. No, pues vamos a meterle, y a través de ellos
y otros chicos vulnerables que se encargan de comprarla, y nos encontremos con niños en nuestra congregación probando droga. ¿No le espanta a usted eso? A mí me espanta. Me espanta en verdad. Y me espanta que nuestros adolescentes ya empiecen a probar no solamente la droga, sino empiecen también ya a involucrarse en el sexo. Y tengamos estudiantes que se vayan de casa y se vayan a otras partes, a otros lugares, y estén cayendo en esa corriente mundanal. Me duele, no se imaginan tanto y cómo sufro al estar pensando en nuestros chicos que se han ido, nuestras chicas que se han ido, que si son vulnerables, que si son personas que no están firmes, que estén siendo atrapadas y que estén siendo llevados a esa perversidad. ¿Qué va a suceder si el chico se cansa de la muchacha y la deja ya habiendo tenido sexo con ella? Y después venga nuestra hija o vengan nuestros hijos destrozados emocionalmente, y por temor a lo que nosotros le podamos decir, no nos platiquen lo que están haciendo, lo que está pasando en sus vidas. Y tengamos gente que se embarace, que sean madres solteras. ¿Cómo es doloroso esto? Es terrible. Pero tenemos que abrir los ojos y percatarnos que vivimos en medio de una generación perversa y maligna. Y el enemigo trabajando a todo lo que da su poder, todo lo que da el poder de sus demonios, el poder de la fuerza maligna, trabajando para que los instrumentos de Dios se apaguen, para que los instrumentos de Dios se extingan, para que los instrumentos de Dios no funcionen a donde Dios los está colocando, a donde Dios los está llevando. Porque ustedes y yo somos instrumentos de Dios. No tenemos que olvidarnos. No tenemos que olvidarnos de esto. Somos instrumentos de Dios. Ya Dios nos usó de una manera. Ya estuvimos en el grupo de alabanza, ya estuvimos en el grupo de panderos, ya estuvieron mis hermanos sirviendo a Dios en la enseñanza, ya estuvieron haciendo algo en la obra de Dios, ya Dios estuvo brillando en sus corazones a través de ustedes. Lógicamente que el enemigo los ve como lo que son, un arma de Dios para destrucción de fortalezas, porque eso somos. Un instrumento de Dios, pero también un arma de Dios. Dios a través de nosotros derriba fortalezas, enciende la luz en medio de la oscuridad, disipa las tinieblas a través de ti, a través de mí. Pero tenemos que entenderlo. Tenemos que comprender lo que Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia. Diligencia es ponte realmente águila, o sea, esfuérzate desmedidamente. Eso es diligencia, un esfuerzo desmedido, un esfuerzo incansable, una dedicación pronta. Diligencia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es a Dios a quien tienes que rendirle cuentas, es delante de los ojos de Dios, amados hermanos, a donde serás aprobado o serás reprobado. No es lo que la mayoría de las personas se esfuerza por agradarle a todos. En una ocasión un joven muy instruido, un joven muy preparado para interpretar óperas en el teatro, fue llevado a un recital. Y el joven estaba emocionado por
Toda la gente que se congregó en el teatro, era un teatro grandísimo, se llenó el teatro porque fue enterada la gente que se presentaría ese joven preparado. Y llega aquel joven y observa al público, pero más emoción le causó porque su maestro estaba en primera fila. Ahí estaba el maestro. Quería ver a su mejor alumno interpretar aquella ópera que iba en ese momento a hacerla. Y pues emocionadísimo el chico va, se presenta, conmueve al auditorio, conmueve a la gente, se pasa toda la ópera echándole muchas ganas, se esfuerza. Y cuando termina, toda la gente emocionada, bien contenta de la interpretación de este chico, y se ponen de pie y le aplauden todo. Bravo, bravo, qué buena interpretación. Al final de la ópera van a entrevistarlo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ha de estar muy contento. Mire la respuesta del público. Pero notan que el chico no responde y está agachado, frustrado, triste. Oiga, ¿qué le pasa? Toda la gente emocionada de su interpretación, de su actuación. ¿Por qué está triste? ¿Por qué se siente así? ¿No escuchó que toda la gente le aplaudió? Sí. ¿No está contenta de que toda la gente se emocionó? De alguna manera. Pero ¿por qué? Díganos por qué no está contento en su totalidad. Porque mi maestro estuvo en primera fila. Todos se levantaron y él no se levantó. Todos aplaudieron y él no aplaudió. ¿Cómo? Sí, mi maestro. Fue agradable mi interpretación para toda la gente, pero para mi maestro no lo fue. Porque si hubiese sido una buena actuación, si hubiese desempeñado las cosas como él me las enseñó, seguramente él se hubiese puesto de pie y hubiera aplaudido junto con todos los demás. Pero a mi maestro no le gustó lo que yo hice. Entonces no puedo estar contento. Todos nos esforzamos por caerle bien a los demás, por agradarle a los demás, y no tenemos en cuenta que a quien tenemos que agradarle es a nuestro maestro, a nuestro Dios. Es a Él a quien tenemos que rendirle cuentas, y es a Él a quien tenemos que agradarle. Entonces por eso dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ¿con quién? Con Dios. A Dios tienes que, hermano, agradarle. Es Dios el que te va a dar la aprobación. Entonces esforcémonos al máximo. Esforcémonos con toda la entrega para agradar a Dios. Porque si nosotros no hacemos esto, entonces vamos a tener el problema de que las acciones que desempeñemos va a haber más de una en las cuales nos causen vergüenza. Y qué terrible es cuando hacemos cosas de las cuales nos avergüenzan. Cuando somos descubiertos en las cosas que no están bien. Esas cosas nos avergüenzan cuando se descubren. Y no es muy agradable ser avergonzados. Si algo tendrá el enemigo en sus características especiales, es incitarte a hacer lo malo. Esa es una de sus características del enemigo. Te incita a hacer lo malo. Y te lleva, órale, y uno va, y sí, qué chido, está bien agradable eso. Y pasa el tiempo, y llega el momento en el cual se destapa la cloaca, se destapa el corazón, y uno es descubierto. Y cuando uno es descubierto,
Esa de las características del enemigo, evidenciar. Y cuando se evidencia, entonces viene uno a vergüenza. Es de las características. Entonces por eso dice el Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué. Como obrero que no tiene de qué. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuántas cosas esta tarde delante de Dios, al estar en su presencia, porque Dios está aquí, porque Dios nos mira, Dios está en este lugar, contemplándote a ti, contemplándome a mí? ¿Cuántas cosas, si tuviésemos conciencia de que Dios está aquí, si tuviésemos temor de Dios, nos avergonzaríamos delante de Él? ¿Qué pasaría si en este instante Dios, en un espíritu de discernimiento, empezara a través de una persona a señalarnos? Y en ese discernimiento, sin tener conocimiento a la persona de que a lo mejor debe ser prudente, se parara y dijera: fulano de tal, tú has hecho esto, esto y esto más. Tú, chica, también, ponte de pie, mira, tú estás haciendo esto, esto y esto. Tus padres no lo saben, pero yo ya lo sé, dice Dios. Y que fueran descubiertos nuestros corazones. Oigan, si esto fuera manifiesto, sería terrible la vergüenza que tendríamos aquí en la congregación por todas las cosas que tenemos de qué avergonzarnos. Y yo les diría, por una parte estaría bien que fueran descubiertos nuestros corazones el día de hoy y que salieran nuestros secretos, salieran lo que llevamos dentro, porque así descansaríamos. Y aunque con vergüenza, qué bueno sería para humillarnos a la poderosa mano de Dios y pedirle perdón por nuestras faltas. Digo qué bueno porque cuando las cosas no se descubren, se están guardadas por años. Y a veces a las personas les sorprende la muerte y se llevan las cosas que guardaron por años. Dice la palabra de Dios que en la resurrección de los muertos unos se levantarán para una eterna paz. Se levantarán para brillar en el reino del Padre por siempre. Pero también dice la palabra de Dios que unos se levantarán para vergüenza y confusión perpetua, porque serán descubiertos sus corazones. Siempre les he dicho esto, qué bueno que las cosas malas que hemos hecho en la tierra, con el conocimiento de la palabra de Dios, qué bueno es que se descubran. Porque si no se descubren aquí, va a ser terrible cuando se descubra allá, en la presencia de nuestro Dios, en medio de todo en el juicio. Ahí va a ser terrible. Entonces mejor desembucha, mejor platica, mejor coméntalo. Como dice el Señor, confesaos las faltas los unos a los otros. Confesemos nuestras faltas los unos a los otros, para que así nuestros corazones descansan y podamos humillarnos en la poderosa mano de Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que conoce el propósito de Dios, que sabe que Dios tiene planes para sus vidas. Quisiera que leyéramos el Salmo 119, Salmo 119, verso 1 en adelante. Este sí quisiera que lo pusieran aquí en la pantalla. Salmo 119, verso 1. Felices los de perfecto camino. ¿Quiénes son? Los que andan, ¿dónde? La ley de Jehová.
Es lo que Dios quiere que tú vivas al tener en práctica la palabra de Dios. Pues no hacen. Nos podemos dar cuenta si estamos en los caminos de Dios. Sí, ahí está. No hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos no hacen iniquidad. Ahora sí, adelante. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios nos ha dado esa responsabilidad. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad de poner en práctica la palabra de nuestro Dios. Ustedes y yo. Ojalá, hermanos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá que sea una oración a Dios para que ustedes y yo podamos guardar sus mandamientos. Y si nosotros lo hacemos, si ustedes y yo lo hacemos, ¿quién será avergonzado por poner en práctica la palabra de Dios? ¿No sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos? Ahí está el consejo de Dios. Adelante. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios.